La noche había caído sobre la ciudad. El viento soplaba suavemente entre los edificios. Pero yo, no podía sentir tranquilidad. Cuando aterricé en el balcón de mi apartamento, Aika ya te estaba esperando. Sus ojos se iluminaron al verme. Volviste. Asentí en silencio. Aika me miró con atención. Y entonces, frunció el ceño. Porque aunque yo estaba ahí, pareciera estar en otro lugar. Giancarlo. Su tono era suave, pero firme. ¿Qué pasó? Y por primera vez esa noche. Hablé. Le conté todo. El combate con Cyraoak. La reunión con los líderes demoníacos. Su intento de manipularme para que me casara con una heredera. La ira que sentí. El golpe brutal que le di. Cuando terminé, el silencio se instaló. Aika no habló de inmediato. Solo se acercó a mí y tomó mi mano. Giancarlo. Sus dedos se entrelazaron con los míos. ¿Cómo te sientes con todo esto? Cerré los ojos por un momento. Y entonces. Dije la verdad. Odio su mundo. Aika no se sorprendió. Simplemente esperó a que siguiera. El mundo sobrenatural está podrido por la política, la arrogancia y la manipulación. Me ven como un recurso. Como un arma. Mi mirada se endureció. No quiero ser parte de eso. Aika asintió lentamente. Y luego dijo algo que no esperaba. Entonces no lo seas. Levanté la vista hacia ella. Aika sonreía suavemente. No tienes que seguir jugando su juego. No tienes que darles explicaciones ni luchar sus batallas. Tomó mi rostro entre sus manos. Tienes algo que ellos nunca podrán tener. Sus ojos brillaron con calidez. Tienes amor verdadero. Aika se inclinó lentamente. Y entonces. Me besó. Pero no fue solo un beso. Fue una promesa. Fue una afirmación de todo lo que realmente importaba. El mundo sobrenatural podía arder. Los demonios podían destruirse entre ellos. Pero aquí, en este momento. Nada de eso importaba. Solo nosotros dos. Solo el amor que compartimos. Y en el fondo, supe que eso era todo lo que realmente necesitaba. Mientras tanto, en el inframundo. Los líderes demoníacos aún estaban en shock. El miedo todavía se sentía en la atmósfera de la sala de reuniones. El líder que golpeé seguía inconsciente. Y los demás. No sabían qué hacer. Trias apretó los puños. No debieron intentar manipularlo. Sona suspiró y se quitó los lentes. Lo subestimaron, no solo en fuerza, sino en carácter. Serafal, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Les dije que no era alguien con quien se pudiera jugar. Su tono no era burlón, era serio, porque ella entendía algo que los demás aún no. Yo no necesitaba del inframundo, pero el inframundo me necesitaba, y ahora. Lo habían perdido. Los demonios tenían que enfrentar una dura verdad. No podían controlarme, no podían manipularme, y lo peor. No podían obligarte a volver. Mientras tanto, yo estaba con Aika, lejos de todo eso, lejos de su mundo en decadencia, y por primera vez en mucho tiempo. No sentí que estaba huyendo, sentí que estaba avanzando, hacia una vida que realmente valía la pena vivir. El sol brillaba suavemente sobre la ciudad mientras caminaba de la mano con Aika. Después de todo lo que había pasado, necesitaban esto. Un día sin peleas, sin política sobrenatural, solo nosotros dos. Y Aika lo estaba disfrutando al máximo. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Preguntó, balanceando mi brazo de forma juguetona. Levanté una ceja. ¿Qué cosa? Aika me miró con una sonrisa traviesa. Que por una vez, no eres el último Viltrumita, ni el guerrero imparable. Se acercó más a mí, entrelazando sus dedos con los míos. Solo eres mi novio. Sonreí levemente. Siempre lo soy cuando estoy contigo. Aika se sonrojó un poco, pero no dejó de sonreír. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir? Me incliné un poco y susurré en su oído. Porque solo digo lo que siento. Aika se mordió el labio con una mirada cargada de emoción. Te amo, Giancarlo. Yo también te amo, Aika. Y en ese momento, supe que esta cita no solo era especial, era el preludio de algo más profundo, algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cuando llegamos a su casa, el ambiente cambió. No era tenso, no era incómodo, era expectante. Aika cerró la puerta detrás de mí y se apoyó contra ella, mirándome con una mezcla de nervios y deseo. Giancarlo. Su voz era suave, pero segura. Quiero estar contigo, completamente. Dio un paso adelante, apoyando sus manos en mi pecho. Lo he pensado mucho, y sé que estoy lista. Mi respiración se volvió más profunda. ¿Estás segura? Aika asintió con determinación. Sí. Me tomó de la muñeca y me llevó a su habitación. El corazón latía fuerte en ambos. Pero no había dudas. Porque lo que estaban a punto de hacer era puro. Era el verdadero significado del amor. Aika abrió un cajón y sacó un pequeño paquete de condones.
No creas que no lo planeé. Dijo con una sonrisa tímida. Sonreí con diversión. Eres increíble. Aika se acercó lentamente y deslizó sus brazos alrededor de mi cuello. Solo quiero que este momento sea perfecto. Lo será. La besé con suavidad. Después, con más profundidad, más deseo, más emoción. Sus labios se movían al ritmo del mío. Las manos se buscaban, exploraban, aprendían sin prisa. Las prendas cayeron al suelo una a una, como hojas en otoño, dejando al descubierto no solo sus cuerpos, sino sus almas. Entonces hice una pausa, colocando la frente contra la suya con una media sonrisa. Pequeño detalle, creo que no tenemos lubricante. Aika soltó una risita baja. ¿Lubricante? Se acercó a mi oído, susurrando con picardía, déjame encargarme de eso, a mi manera. Me tomó de la mano y me guió hasta la cama, donde me empujó con delicadeza, mirándome desde arriba con una mirada que mezclaba amor y travesura al notar mi erección. Creo que nuestro pequeño Viltrumita se siente incómodo debajo de ese boxer, déjame ayudarte. Con calma, deslizó los boxers hacia abajo, manteniendo contacto visual. Sus ojos brillaron apenas al ver mi cuerpo completamente, sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. Siempre me gustó lo que veía, pero ahora, tenerlo para mí es otra historia. Sin decir más, se inclinó hacia mí. El calor de su aliento me erizó la piel. Buen provecho. En eso, Aika lo envolvió con su boca. Mis manos se apoyaron en los bordes de la cama mientras dejaba escapar un suspiro bajo y profundo. Aika se movía con precisión, con suavidad y ritmo, como si conociera cada punto exacto donde hacerme temblar. No era solo físico. Era adoración. Después de unos minutos, se apartó apenas, sus labios aún húmedos. Tomó el pequeño envoltorio del condón y, sin usar las manos, lo abrió con los dientes, lo colocó cuidadosamente en su boca y luego, descendió otra vez, ajustándolo lentamente con movimientos suaves y perfectos. Cuando terminó, me miró con una expresión entre orgullosa y provocativa. ¿Listo para mí?, murmuró. Se colocó encima de mí y sus brazos al lado de mi cabeza. Ahora hazme tuya, Giancarlo. Pero hazlo, con amor. Mis labios se fundieron con los suyos mientras me deslizaba lentamente dentro de ella. Aika arqueó la espalda suavemente, su respiración entrecortada llenando el silencio de la habitación. Giancarlo, susurró con un temblor en la voz. Giancarlo, Giancarlo. Lo repetía como si mi nombre fuera su único ancla a la realidad. Cada vez que la embestía con suavidad, lo decía de nuevo, como una plegaria, o una declaración. Eres mío, solo mío, murmuró al aferrarse a mi espalda. No pares, por favor. Mis manos se deslizaron por sus caderas, mis labios en su cuello, y seguí con ese ritmo lento, profundo, emocional. Aika jadeó con fuerza, pero entre sus respiraciones me regalaba palabras llenas de pasión. Se siente tan bien. Eres perfecto, tan perfecto. Te amo tanto. Hazme tuya, todo lo que soy es tuyo. Sus piernas se enredaron en mi cintura, y sus manos se aferraban a mí con fuerza, como si el momento pudiera desvanecerse si me soltaba. Más, Giancarlo. No me sueltes. Quiero sentirte todo. Los cuerpos se movían en perfecta armonía, y su voz se quebraba dulcemente cada vez que llegaba a lo más profundo de ella. Estoy tan llena de ti. Nunca imaginé que algo pudiera sentirse así. Quédate conmigo, por siempre. Y cuando la intensidad aumentó, sus palabras se convirtieron en suspiros, en gemidos contenidos, en caricias desesperadas. Giancarlo, sí, así. Te amo, te amo. No te detengas. El clímax llegó como una ola cálida y explosiva. Ambos lo sentimos. Aika ocultó el rostro en mi cuello mientras su cuerpo temblaba, aferrada a mí como si su alma me perteneciera por completo. Mis labios encontraron los suyos una vez más. Y ahí, en ese instante sagrado, lo supe. Había hecho el amor con la mujer que me entendía, que me aceptaba, y que había tocado partes de mí que ni siquiera yo conocía. Aika descansaba sobre mi pecho, con una sonrisa de pura felicidad. Trazaba círculos en mi piel con la punta de sus dedos. Creo que ahora sí lo tenemos todo. Murmuró. Besé su frente con ternura. Sí, porque después de todo, no había un mundo sobrenatural que pudiera separarlos, ni un destino predeterminado, solo nosotros dos. Y eso era lo único que realmente importaba. La noche era tranquila. Yo y Aika descansamos juntos después de nuestra segunda noche compartida. Todo parecía en calma. Pero entonces, lo sentí. Una energía que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Fría, infinita, incomprensible. Mis ojos se abrieron al instante. Y entonces, aparecieron. Al salir al balcón, los vi. Dos figuras. Uno era Baal y Lucifer, el portador del emperador blanco.
Su mirada estaba llena de curiosidad y emoción contenida, pero la otra era Opis, una niña de cabello negro y ojos inexpresivos, pero su mera existencia era abrumadora. La miré con cautela. Tú eres Opis. Ella parpadeó lentamente. Sí, su voz era suave, pero tenía un eco extraño. Valí cruzó los brazos con una sonrisa. Así que este es el Viltrumita que hizo temblar al inframundo. ¿Qué quieren? Mi voz no tenía paciencia. No quería saber nada de ellos. Pero Opis solo inclinó la cabeza. Quiero paz. Mis ojos se entrecerraron. ¿Paz? Opis asintió. Quiero recuperar mi silencio. Valí sonrió con diversión. Se refiere a Gran Rojo. Entendí al instante. Opis quería expulsar a Gran Rojo del abismo dimensional y restaurar su tranquilidad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Opis me miró con calma. Eres fuerte. Su mirada parecía analizarme en una dimensión distinta. Tu existencia es interesante. Valí se rió. Eso significa que quiere que te unas a nosotros. La expresión de Opis no cambió, pero no negó nada. El viento sopló entre los tres. Yo solo los miraba con frialdad. No estoy interesado. Valí no pareció sorprendido. Lo imaginé. Opis, en cambio, parpadeó lentamente. No me decepciona. Valí rió con diversión. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dio un paso adelante, su aura aumentando ligeramente. No eres como Issei. Su sonrisa se volvió afilada. Pero tampoco eres como yo. No dije nada, pero sabía que Valí estaba analizándome, tratando de entender qué era realmente. No pelearemos hoy. Valí se giró. Pero sé que en algún momento, tendremos que probar quién es más fuerte. Sonreí levemente. Tal vez. Opis me miró una última vez. Viltrumita. Su voz sonó más suave esta vez. Nos volveremos a ver. Y con eso desaparecieron. La noche volvió a quedar en silencio. Pero yo sabía que algo había cambiado. Opis y Valí me habían reconocido, no como un aliado, no como un enemigo, sino como una variable impredecible en su mundo, y aunque no lo dijeran en voz alta, sabía que, tarde o temprano, volverían a buscarme. La pregunta era, ¿para qué? El sol comenzaba a salir. Después de la visita de Opis y Valí, intenté descansar, pero Aika notó algo en mí. Mi respiración era diferente, mi mirada estaba distante, y Aika no era alguien que ignoraba esas señales. Así que cuando desperté, ella ya estaba a mi lado, observándome con atención. Giancarlo. Su voz era suave, pero directa. ¿Qué pasó anoche? Sabía que no había forma de ocultarlo, y tampoco lo quería, así que, le conté todo. Aika me escuchó en silencio. No me interrumpió, no mostró sorpresa cuando mencioné a Opis, pero sí frunció el ceño cuando hablé de su propuesta. Cuando terminé, ella suspiró y apoyó su barbilla en su mano. Así que una dragona infinita y el emperador blanco vinieron a buscarte. Su tono tenía una mezcla de incredulidad y resignación. Dime, ¿hay alguien en este mundo que no quiera algo de ti? Sonreí levemente. Tú. Aika parpadeó y luego sonrió con suavidad. Sí, yo solo te quiero a ti. Tomó mi mano con firmeza. Pero lo que más quiero es que hagas lo que realmente deseas. Si decides involucrarte, que sea porque tú lo quieres. No porque te sientes obligado. Su mirada se volvió más intensa. Lo único que te pido es que vuelvas con vida. Y en ese momento, lo supe. Mi decisión ya estaba tomada. Más tarde ese día, Azazel me buscó. El líder de los ángeles caídos no perdió el tiempo con saludos. ¿Hablaste con Opis? Lo miraste con calma. Sí. Azazel suspiró, frotándose la nuca. Maldita sea, sabía que lo haría tarde o temprano. Se cruzó de brazos. Escucha, Giancarlo. No subestimes a Opis. No es que sea malvada, pero su forma de ver el mundo es completamente distinta a la nuestra. Ella no busca poder, ni dominación. Solo quiere lo que considera suyo. Lo mire con indiferencia. ¿Y cuál es el problema? Azazel me sostuvo la mirada. El problema es que la Brigada del Caos la está usando. Ella cree que la siguen porque comparten su deseo de recuperar el abismo dimensional, pero la mayoría de ellos solo quieren el caos absoluto. Si Opis recupera su hogar, las consecuencias podrían ser impredecibles. ¿Y qué crees que haré? Azazel parpadeó, confundido por tu tono seguro. ¿Y entonces? Le di mi respuesta. Voy a ayudar a Opis. El aire pareció detenerse por un momento. Azazel me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Asentí. Sé lo que se siente cuando alguien intenta arrebatarte lo que es tuyo. Mi mirada se volvió más afilada. Así que lo haré. Pero con mis condiciones. Azazel se cruzó de brazos. Estoy escuchando. Lo haremos ahora. Rápido. Sin más juegos políticos. Recuperamos su hogar y terminamos con esto de una vez por todas.
Azazel quedó en silencio, porque no esperaba esa respuesta. No esperaba que un Viltrumita fuera alguien que terminara los problemas sin arrastrarlos por años. Finalmente, sonrió con resignación. Tienes agallas, lo admitiré. Se giró y comenzó a caminar. Ve a hablar con Opis. Pero ten cuidado, porque ahora eres parte de algo mucho más grande. No dije nada, porque en el fondo ya lo sabía. Esa noche, antes de ir a encontrarte con Opis, volví con Aika. Ella me miró con ternura, sin necesidad de palabras. Solo me abrazó y murmuró suavemente: haz lo que tienes que hacer, y regresa a casa. Y con esas palabras, tomé vuelo, porque lo siguiente que haría sería cambiar el curso de la historia, de una vez por todas. Me encontré con Opis en un lugar oculto dentro del abismo dimensional. Su mirada se mantuvo fija en mí, inexpresiva pero atenta. ¿Estás listo? Su voz era tranquila, sin emoción. ¿Asentiste? Sí. Pero quiero dejar algo claro. Opis parpadeó. Te ayudaré a recuperar tu hogar. Mi mirada se volvió afilada. Pero esto termina hoy. Sin más caos. Sin más conflictos. Derrotamos a Gran Rojo y terminamos con esto. Opis se quedó en silencio. Y luego asintió. Acepto. Y con eso, la guerra comenzó. Cuando llegamos al abismo dimensional, lo sentí de inmediato. La presencia de Gran Rojo era abrumadora. Un poder que eclipsaba todo lo que había enfrentado antes. Y entonces, él apareció. Un colosal dragón rojo, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Su voz retumbó en el vacío infinito. ¿Viniste a desafiarme, pequeño insecto? Opis dio un paso adelante. Recuperaré mi hogar. Gran Rojo soltó una carcajada que sacudió el abismo. ¿Recuperarlo? Su mirada se posó en mí. ¿Y tú, extraño? Su voz se volvió más profunda. ¿Realmente crees que puedes hacerme frente? No respondiste. Solo ataque. Boom. El impacto fue como una explosión cósmica. Mis puños se estrellaron contra sus escamas, rompiendo la barrera del sonido. Gran Rojo rugió, soltando una ráfaga de fuego puro que desintegró parte del abismo. Pero lo esquivé con velocidad sobrehumana. Opis intervino, desatando su poder infinito para debilitar a Gran Rojo. El dragón retrocedió, sorprendido por la intensidad del ataque. Interesante. Pero aún así, no caía. Porque Gran Rojo era el ser supremo de este reino, y no iba a rendirse fácilmente. La batalla duró muchas horas. Hasta creo que duró unos días. No estoy seguro. Sabía que esto debía terminar rápido, así que no perdí más el tiempo. Elevé mi energía al máximo. Mis músculos se tensaron, mi velocidad aumentó. Y entonces crucé el abismo dimensional en un instante. Mis puños golpearon con la fuerza de un cataclismo. Las escamas de Gran Rojo se rompieron. Su rugido se volvió un grito de dolor. Y finalmente cayó. Sus alas se debilitaron, su cuerpo se hundió en el vacío. Había perdido, pero aún en la derrota, su mirada se mantuvo firme. Bien jugado, Viltrumita. Y con eso, Gran Rojo desapareció en el infinito. La batalla había terminado. El abismo dimensional pertenecía de nuevo a Opis. Después de la batalla, descansaba en un sitio neutral dentro. Fue entonces cuando sentí otra presencia. Alguien me observaba con una sonrisa pícara. Mira, así que este es el famoso Viltrumita. Me giré y vi a una mujer de cabellos oscuros y orejas de gato. Su mirada tenía un brillo travieso. Soy Kuroka. No reaccioné de inmediato, porque su energía era extrañamente relajada para alguien que había estado con la Brigada del Caos. Kuroka se acercó lentamente, con las manos en la cadera. Sabes, no suelo interesarme en los hombres, pero tú, eres diferente. Mi expresión no cambió. Y entonces, le dejé algo claro. No estoy disponible. Kuroka parpadeó con sorpresa. ¿Eh? Tengo a alguien a quien amo. Mi mirada fue firme. Y no voy a traicionarla. Silencio. Y entonces, Kuroka sonrió con diversión. Vaya, vaya. Se cruzó de brazos, observándome con más interés. Eres un hombre leal, eso es raro en estos tiempos. Y luego rió suavemente. Eso solo te hace más interesante, Giancarlo-kun. Aunque la rechacé, sabía que este no sería el último encuentro con Kuroka. Pero eso era un problema para otro día. Por ahora, la misión estaba cumplida. Opis había recuperado su hogar. Gran Rojo fue derrotado. Y yo había cumplido mi palabra. Ahora solo quedaba una cosa. Regresar con Aika. Porque ella era lo único que realmente importaba. El viento soplaba suavemente mientras aterrizaba en el balcón de mi apartamento. Antes de que pudiera tocar el suelo, un par de brazos me rodearon con fuerza. Idiota. Aika me abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en mi pecho. Sentí su respiración temblorosa. Y entonces,
Me besó. Fue un beso profundo, lleno de emoción contenida. Cuando se separó, sus ojos estaban brillantes. No vuelvas a hacerme esperar tanto. Sonreí levemente. Siempre vuelvo contigo. Aika me golpeó suavemente en el pecho. Más te vale. Y así, mi hogar me dio la bienvenida de la mejor manera posible. Pero mientras disfrutabas de la paz. En el inframundo, las cosas eran diferentes. Las noticias se propagaron rápidamente. El Viltrumita derrotó a Gran Rojo, que luchó junto a Opis. Sin ayuda de ningún demonio. Los líderes de los clanes no podían procesarlo. Incluso los 4 Mao se quedaron en silencio ante la revelación. Circe cerró los ojos y suspiró. Esto cambia todo. Serafal se mordió el labio, nerviosa. Y ahora, no hay nadie que pueda controlarlo. Porque ya no solo me temían. Ahora me respetaban. Y eso los asustaba aún más. Mientras caminaba por la ciudad, disfrutando de la calma con Aika. Sentiste una presencia familiar. Me giré. Y allí estaba Kuroka, apoyada contra una pared, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa. Mía. Qué rápido volviste, Giancarlo-kun. Aika levantó una ceja. ¿Otra admiradora? Sonreí levemente. No lo creo. Me acerqué a Kuroka, observándola fijamente. Y entonces le hice la pregunta. Dime, ¿por casualidad eres la hermana de Koneko? El rostro de Kuroka cambió al instante. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. Pero fue suficiente para confirmarlo. ¿Quién te dijo eso? Mi mirada se afiló. Entonces es cierto. Kuroka suspiró, volviendo a su expresión relajada. TSK, sí, soy su hermana mayor. Aika parpadeó con sorpresa. Espera, ¿Koneko tiene una hermana? Kuroka me miró con curiosidad. ¿Por qué te interesa? Y fue entonces cuando decidí presionar más. Porque quiero saber por qué no estás a su lado. El ambiente se volvió tenso. Kuroka desvió la mirada, cruzando los brazos con incomodidad. No es tan simple. Hazlo simple. Kuroka chasqueó la lengua. Pero entonces empezó a hablar. Kuroka me contó todo. Cómo su maestro la obligó a experimentar con su poder, buscando convertirla en un arma. Cómo ella solo quería proteger a Koneko. Cómo cuando mató a su maestro para salvar a su hermana, los demonios la marcaron como criminal en lugar de ayudarla. Cómo Koneko fue manipulada para creer que su hermana la había abandonado. Cuando terminó, Aika tenía los ojos muy abiertos. Yo, en cambio, solo sentí rabia. Kuroka notó tu expresión. ¿Y ahora qué? Tomaste aire. Y entonces le di una respuesta. Voy a hacer que Koneko sepa la verdad. Kuroka se quedó en shock. ¿Qué? Con pruebas concretas, para que nadie pueda manipularla más. Kuroka me miró con incredulidad, y algo más. Esperanza. Porque aunque nunca lo admitiría en voz alta, quería recuperar a su hermana. Y ahora, yo iba a hacer lo posible. Kuroka me observó con intensidad. ¿Por qué harías esto? Mi respuesta fue simple. Porque lo correcto es lo correcto. Aika sonrió con orgullo. Eso es lo que amo de él. Kuroka soltó una risa suave. Tienes suerte, Mia. Pero en el fondo, sabía que ahora podía confiar en mí. Porque por primera vez en años, alguien estaba de su lado. Y esta vez, no la dejarían sola. Sabía que no podía simplemente ir con Koneko y contarle todo. Los demonios habían manipulado la historia durante años. Si iba sin pruebas, me ignorarían, me llamarían mentiroso, o algo peor. Así que la única opción era descubrir la verdad y exponerla con pruebas irrefutables. Y para eso, necesitaba entrar en el pasado del inframundo. Sabía que los documentos del caso de Kuroka no serían fáciles de conseguir, pero también sabía que había alguien que podía ayudarme. Azazel, el líder de los ángeles caídos, tenía acceso a información restringida. Así que cuando lo encontré en su laboratorio, fuiste directo al grano. Necesito información sobre el caso de Kuroka. Azazel levantó una ceja con interés. Oh, esto se puso interesante. Su mirada se volvió más seria. ¿Quieres saber la verdad, Asentí. No por curiosidad. Quiero exponerla. Azazel me miró en silencio por unos segundos, y luego sonrió. Bien. Te ayudaré. Porque él también odiaba las mentiras del inframundo. Con la ayuda de Azazel, conseguí acceso a archivos confidenciales. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Los documentos revelaban que el maestro de Kuroka no solo la entrenaba, estaba experimentando con ella. Buscaba crear un arma viviente utilizando su poder de Nekosou. Los archivos mostraban informes médicos, registros de tortura, órdenes secretas de líderes demoníacos que sabían lo que ocurría, y lo permitieron. Pero lo más impactante, era una orden directa de ejecución para Kuroka. Desde antes de que matara a su maestro, la habían condenado antes de cometer el crimen. Encontré un video de seguridad antiguo.
Mostraba el momento en que Kuroka mató a su maestro. Pero lo importante no era la muerte en sí, sino lo que ocurrió antes. En la grabación, se veía a Kuroka suplicando que dejara en paz a Koneko. Se veía al maestro preparándose para usar a Koneko en los experimentos. Y se veía a Kuroka perdiendo el control, atacando para proteger a su hermana. No fue un asesinato. Fue un acto de desesperación. Y ahora. Tenía la prueba definitiva. Azazel miró el video en silencio. Luego, se inclinó hacia atrás con una expresión sombría. Maldición. Cruzó los brazos. Si esto se hace público, el inframundo quedará expuesto. Exactamente. Azazel sonrió con diversión. Entonces hagámoslo. Porque ahora, con estas pruebas, los demonios no podrían seguir mintiendo. El siguiente paso era mostrarle esto a Koneko. Pero sabía que los demonios harían todo lo posible por impedirlo. Porque cuando la verdad es demasiado peligrosa, siempre intentan silenciarla. Y yo no iba a permitirlo. Kuroka se recargó contra una pared, observándome con su típica sonrisa juguetona. Así que, Niara, ¿conseguiste algo? No dije nada al principio. Solo saqué una carpeta con documentos y una tablet con el video que había conseguido. Mira esto. Kuroka arqueó una ceja, pero se acercó con curiosidad. Cuando empezó a leer los documentos, su sonrisa desapareció. Sus ojos se movían rápidamente de un papel a otro. Órdenes de ejecución antes de su supuesto crimen. Registros de experimentos en Nekosous. Pruebas de que su maestro planeaba usar a Koneko como sujeto de pruebas. Y finalmente, el video. Cuando vio la grabación. Cuando se vio a sí misma rogándole a su maestro que dejara a Koneko en paz. Cuando se vio perdiendo el control y atacándolo en un acto de desesperación. Su respiración se volvió irregular. Y entonces, susurró con incredulidad. No, esto no puede ser real. Tocó la pantalla de la tablet, como si intentara asegurarse de que lo que veía era cierto. Esto. Sus manos temblaban, porque por primera vez, alguien le estaba diciendo que no era un monstruo. De repente, cerró los puños con fuerza. Su expresión cambió. Sus orejas de gato se agitaron, su cola se tensó. Todos esos malditos. Su voz temblaba de furia. Me hicieron una criminal cuando sabían la verdad. Sus garras se manifestaron por instinto. Me separaron de Shirome. Su mandíbula se apretó. Y todo este tiempo, tenían pruebas de que no hice nada malo. Golpeó la mesa con tal fuerza que la rompió en pedazos. Respiraba agitada, con el corazón acelerado, con los ojos brillando de rabia contenida, porque había pasado años huyendo, años creyendo que no tenía otra opción, y todo fue una mentira. Pero entonces, su furia se desmoronó. Se llevó una mano a la boca, como si intentara contener algo dentro de ella, y por primera vez, vio la esperanza frente a sus ojos. Su cuerpo tembló, sus rodillas se dieron levemente, y sin previo aviso. Lágrimas empezaron a caer por su rostro. No lo había planeado, no lo quería, pero no pudo evitarlo, porque después de tanto tiempo huyendo, alguien finalmente creyó en ella. Se cubrió el rostro con una mano, tratando de ocultar sus lágrimas. Maldición. Su voz se quebró. No quería llorar así, pero entonces sentí su peso contra mí porque sin previo aviso. Me abrazó con fuerza, no con deseo, no con coquetería, sino con una necesidad pura y cruda, la necesidad de sentirse protegida, aunque fuera por un momento. No dije nada, solo correspondí el abrazo, y en ese instante, Kuroka solo permitió que sus lágrimas cayeran libremente, después de tanto tiempo. Finalmente, no estaba sola. Después de un rato, Kuroka se separó, limpiándose los ojos rápidamente. No me mires así, Niara. Forzó una sonrisa, aunque aún tenía los ojos rojos por el llanto. No es lindo ver a una gata llorando, pero esta vez, su sonrisa no era una máscara, era real, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Y ahora, lo único que quedaba era hacer que Koneko supiera la verdad. La sala del club de ocultismo estaba llena. Trias y Sona estaban allí. Sus gremios también. Pero la que más importaba en este momento era Koneko. Estaba sentada con los brazos cruzados, mirándome con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Por qué querías hablar con todos nosotros? La puerta se abrió detrás de mí, y Kuroka entró. El ambiente se congeló. Koneko se puso de pie de inmediato. Sus ojos se llenaron de enojo y dolor. ¿Qué hace ella aquí? Su voz era fría. Kuroka mantuvo la calma, pero su expresión se volvió más seria. Tranquila, Shirone. Koneko frunció el ceño aún más. No me llames así. Sus puños temblaban. No eres mi hermana. Kuroka cerró los ojos un segundo, pero luego suspiró y me miró. Creo que es hora. Asentí, y sin más preámbulos.
Puse los documentos y la tablet sobre la mesa. La sala se quedó en silencio mientras las pruebas se desplegaban. Los documentos. Los informes de los experimentos en Nekosous. Las órdenes de ejecución previas al crimen de Kuroka. Y finalmente, el video. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, nadie dijo nada. Porque las imágenes lo decían todo. El maestro de Kuroka planeando experimentar con Koneko. Kuroka rogándole que la dejara en paz. El momento exacto en que tomó la decisión de matar a su maestro para proteger a su hermana. El video se detuvo. Y lo único que quedó fue el silencio absoluto. Koneko miraba la pantalla sin moverse. Su respiración era lenta. Su expresión vacía. Como si su mente se hubiera apagado por un instante. No. Su voz fue un susurro. Tria se veía igual de impactada. Esto. Sona ajustó sus lentes, tratando de procesar la información. Akeno se tapó la boca con la mano. Issei solo murmuró. Mierda. Pero Koneko estaba en shock. Porque toda su vida había sido una mentira. Kuroka dio un paso adelante. Esta vez, su voz no tenía sarcasmo. No tenía juegos. Solo verdad. Nunca quise dejarte sola. Nunca te abandoné. Todo lo que hice, fue para protegerte. Koneko apretó los puños. Tú. Su voz se quebró. Tú mataste a nuestro maestro. Kuroka asintió lentamente. Sí. Pero no porque quise. Su mirada se volvió más intensa. Porque él te iba a matar a ti. El silencio volvió a reinar. Koneko no podía respirar. No podía pensar. Porque lo que Kuroka decía era verdad. Todos esperaron su respuesta. Esperaron a ver si aceptaría la verdad, o si se aferraría a la mentira. Pero ella solo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. Y entonces lloró. No de rabia. No de tristeza. Sino de algo más profundo. De algo que había estado enterrado dentro de ella por años. La pérdida. El dolor. La verdad. Finalmente. Koneko lo entendió. Y sin decir nada más, se lanzó a los brazos de su hermana. Kuroka abrió los ojos con sorpresa. Y entonces la abrazó con fuerza. Porque después de todo este tiempo, finalmente se habían reencontrado. Trias y Sona todavía estaban procesando lo que acababan de ver. Pero sabían algo con certeza. El inframundo había mentido. Habían manipulado a Koneko. Y ahora que la verdad estaba afuera, las consecuencias serían inevitables. Pero eso ya no importaba. Porque en este momento, lo único que importaba era que Kuroka y Koneko estaban juntas otra vez. Y esta vez, nada ni nadie las separaría. El salón de reuniones del inframundo era un caos. Los líderes de los clanes no podían creer lo que acababan de escuchar. La verdad sobre Kuroka había sido expuesta. Ante los Gremori. Ante los Citri. Y lo peor de todo, por un Viltrumita. Esto es inaceptable. Rugió un noble demoníaco, golpeando la mesa con el puño. Si esta información se expande, nuestra reputación quedará en ruinas. Otro demonio más viejo se llevó una mano a la frente. ¿Cómo es posible que un forastero haya conseguido estos archivos? Serafal permaneció en silencio, observando la discusión con los brazos cruzados. Finalmente, habló. No importa cómo lo consiguió. Su mirada se afiló. Lo que importa es que la verdad es innegable. Un silencio incómodo llenó la sala. Porque por primera vez en mucho tiempo, los demonios se dieron cuenta de que su control sobre la información no era absoluto. Y lo peor de todo, era que no podían hacer nada al respecto. Lejos del caos del inframundo, Kuroka y Koneko pasaban su primer día juntas. Era extraño. Koneko seguía procesando todo. Después de tantos años creyendo que su hermana era una asesina, ahora tenía que aceptar que la verdadera traición vino del mundo que la acogió. Kuroka lo notaba. Y por eso, aunque intentaba ser su usual yo juguetón, no presionaba demasiado. Mientras caminaban por la academia, Kuroka sonrió suavemente. No puedo creer que realmente esté aquí contigo, Shirone. Koneko se detuvo por un segundo. No me llames así todavía. Kuroka parpadeó, pero luego asintió con una sonrisa melancólica. Está bien, porque sabía que esto tomaría tiempo. Y lo importante era que Koneko no la rechazó. Y eso era más de lo que había esperado. Mientras Kuroka y Koneko reconstruían su relación, yo me encontraba con Rias y Sona. Las dos me habían llamado en privado después de la revelación. Estaban serias. No enojadas. No molestas. Solo, confundidas. Rias habló primero. ¿Por qué hiciste esto? Su mirada no tenía acusación. Solo una verdadera necesidad de entender. Pudiste haber ignorado todo esto. Sona ajustó sus lentes. Pero te arriesgaste a exponer un secreto que podía hacerte muchos enemigos. Se quedaron en silencio, esperando mi respuesta. Y entonces hablaste. No lo hice por Kuroka. Lo hice porque la verdad no debería ser un privilegio.
El inframundo se ha podrido en su propia arrogancia. Y mientras los demonios sigan creyendo que pueden ocultar la verdad, seguirán repitiendo los mismos errores. Trias apretó los labios. Sona bajó la mirada, pensativa. Porque en el fondo sabían que tenía razón. Finalmente, Trias suspiró. Siempre pensé que nuestro mundo era más justo de lo que aparentaba. Sona cerró los ojos con frustración. Pero al final, solo era otra ilusión. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Y entonces, Trias me miró fijamente. ¿Tienes algún interés en cambiar el inframundo? No. Sona levantó una ceja. ¿Entonces qué quieres? Mi respuesta fue simple. Solo quiero vivir en paz con Aika. Las dos parpadearon, sorprendidas por la simplicidad de mi respuesta. Pero en el fondo, entendieron algo importante. No era su enemigo. No era su aliado. Eras algo mucho más peligroso. Un hombre libre. Y eso era algo que el inframundo no podía controlar. Los demonios sabían que la verdad había salido a la luz. Kuroka y Koneko finalmente habían empezado a reconstruir su relación. Y Rias y Sona comenzaban a cuestionar el mundo en el que vivían. Pero yo solo quería volver con Aika. Porque al final del día, todo lo que hice no fue por gloria ni poder. Solo fue lo correcto. Y eso era lo que realmente importaba.